Está con nosotros, ya lo hemos anunciado, Mauricio Tolosa. Quiero presentarlo. Como siempre... Hola, Mauricio. Hola, ¿cómo están? Como siempre, Mauricio, va a ser un poco larga la presentación, pero es bueno que las personas conozcan un poco tu trayectoria, ¿eh? Bueno. Antes de entrar al tema. A mí a veces me da un poco lata leer estas cosas, pero la voy a leer. Tenemos que contar quién es Mauricio. Hay que contarlas, ¿sí? Porque son largas pero entretenidas. Bueno, Mauricio Tolosa es realmente un innovador de la acción y la reflexión de la comunicación humana. Recuerden que nuestro tema hoy día se llama comunicología. Mauricio desarrolla sus intervenciones en las situaciones culturales más complejas, asesorando a presidentes en América Latina y sindicatos de niños de la calle en la India, por ejemplo, en conflictos y crisis nacionales e internacionales. Mauricio vivió en Francia, en México, en la India y Panamá. Integra permanentemente la labor profesional y la académica. Fue el creador y director del primer diplomado en comunicación estratégica en América Latina, en México. Esto fue en el año 92. Y del primer diplomado en el mundo en comunicología y gestión de identidad, con patrocinio de la UNESCO. Su enfoque de las comunicaciones está fuertemente enraizado en la Escuela de Santiago, que originaran Humberto Maturana y Francisco Varela, y se orienta al estudio, observación y fortalecimiento de la comunicación de las personas y sus comunidades, integrando su experiencia en el potenciamiento de líderes y equipos a través del coaching y la intervención. Creó recientemente el sistema de aprendizaje de la comunicación TOT. Ha expuesto sus ideas en numerosas conferencias y foros en todo el mundo y en algunos de los libros, como Comunicología, de la aldea global a la comunidad global, que lo tenemos aquí para regalar, después vamos a explicar cómo accedemos a ellos, y Un giro de la comunicación, en el año 2007. Sus artículos y entrevistas se han publicado en más de 100 medios impresos y audiovisuales de distintos continentes y países del mundo. Impresionante. Bienvenido, Mauricio. Bienvenido. No, al contrario, muchas gracias por esta invitación a participar de esta comunidad que ustedes han creado, que claramente está generando un espacio positivo y de transformación en la vida de muchas personas. Yo creo que se comenta, ¿no es cierto?, entre los amigos, lo bien que hace tener una conversación en la cual lo primero son las personas. Así que feliz de estar en mi casa. Gracias. Oye, ¿y por qué no vamos al tema? ¿Por qué no nos define así en un lenguaje como lo que estamos así en el programa ameno y directo? ¿Qué es la comunicología? Mira, la comunicología es el estudio de la comunicación. En el caso nuestro, en la Escuela de Santiago, que como decían por ahí, se origina, ¿no es cierto?, en Humberto Maturana y Francisco Varela, dos grandes tremendos científicos, en los cuales nosotros nos inspiramos, estudiamos con ellos, y formamos esta visión o este enfoque de la comunicación que está básicamente centrado en las personas y en la creación de comunidades humanas. Y esto, aunque parezca tan obvio cuando uno lo escucha, no era tan obvio hace algún tiempo. Las teorías de la comunicación siempre han enfatizado más en los mensajes. Incluso mucha gente, por ejemplo, en las empresas o en las compañías o cuando quiere hacer una campaña, piensa de inmediato en hacer una franja, por ejemplo, en el caso de la política, en hacer panfletos, en hacer volantes, en hacer un spot publicitario. Y en realidad lo que nosotros decimos es que cuando la gente quiere comunicarse, lo que tiene que hacer es construir comunidades humanas, personas que comparten ideas, emociones, valores, acciones, y eso es lo que constituye una comunidad y un espacio de posibilidades. Me gustaría leerte una frase para que nos comentes que tiene que ver con lo que tú estás diciendo, esto de crear comunidad. Tú dices, comunicar es poner en comunión, comunicar es crear comunidades. ¿Cómo podemos, en palabras súper simples, entender esto que es muy profundo, lo que estás diciendo? Comunicar es el proceso a través del cual se crean comunidades humanas en las que emergen los espacios de desarrollo mental, afectivo, espiritual y corporal de cada persona, todas las dimensiones del ser humano. ¿Puedes comentarnos esta frase tan potente? Mira, en realidad está potente esa frase. Sí, ¿a qué nos referimos con eso? Es que en realidad el ser humano se constituye como ser humano en la comunidad. Y nosotros vemos esa comunidad no como una organización, sino que además de como una organización de personas, como un espacio en el cual la gente conversa,
y al conversar comparte representaciones, maneras de mirar el mundo. Es decir, por ejemplo, si lo ponemos en una comunidad más acotada, supongamos la comunidad médica, ellos al mirar los pacientes, al mirar los hospitales, al mirar el mundo en el que trabajan, desarrollan una manera de mirar el mundo que es desde la medicina, y se especializan en esa representación, en esa mirada del mundo, que va a ser diferente de la mirada que van a desarrollar los artistas, o que van a desarrollar los escritores, o que va a desarrollar otro tipo de comunidad. Y eso se va multiplicando, se va ensanchando en muchas otras dimensiones, en las dimensiones nacionales, por ejemplo. La gente que vive en Chile, porque comparte ciertas conversaciones, va desarrollando una cierta manera de mirar el mundo, generando ciertas distinciones, ubicando ciertos personajes, ciertos temas, conversa de ciertas cosas, que es distinto de lo que conversa la gente en India, o en Estados Unidos, o en Panamá. Y eso también hace que esa conversación se desarrolle, ¿no es cierto?, sobre un trasfondo emocional. Es decir, hay una manera de estar emocionalmente en el mundo. Y es distinto vivir el mundo desde la emoción que uno tiene en Chile que vivirla desde la emoción que uno tiene en Panamá. Y por eso uno dice, hoy qué alegres son los panameños, y a veces dice, hoy qué testarudos y qué serios somos los chilenos. Exactamente. Porque hay una emoción, una manera de estar en el mundo que se crea en la comunidad en la que pertenecemos. Yo tengo una experiencia que después a lo mejor cuento, pero aprovechando... No, cuéntalo ahora. No, es que quiero aprovechar la coyuntura de los conceptos que estás vertiendo por la pregunta de Daniela, para hacer un pequeño concurso para regalar estos libros que nos has obsequiado tú, Mauricio. ¿Qué te parece si les pedimos a las personas que nos manden a nuestra web, puede ser a nuestro correo electrónico, ¿no?, las que envíen las 5 mejores definiciones de comunicación, digamos? Sí. Tenemos 5 libros para regalar, 2 son comunicología, de la aldea global a la comunidad global, y un giro en la comunicación, ambos libros de Mauricio Tolosa. Entonces quedamos de acuerdo, es que las 5 mejores definiciones, ¿no es cierto?, de comunicación, tienen de regalo un libro de parte de Mauricio Tolosa y del programa Conversando en Positivo. Bueno, okay, sigamos con nuestro tema, Daniela. Sigamos. Si lo aterrizamos, por ejemplo, este espacio, nuestro espacio de la radio, que tú mismo has dicho que hemos creado una comunidad. Nosotros tenemos, por lo menos creo, lo que aprendimos en nuestras escuelas, una mirada de la comunicación que tú estás diciendo, el emisor, el mensaje, el receptor, ¿no es cierto? ¿Cómo cambiamos este paradigma, que es un poco lo que tú planteas, y podemos ejemplificarlo con esto mismo, con este espacio que tenemos hoy día en la radio, para que nuestros auditores puedan aterrizarlo, comprenderlo? Mira, yo creo que el gran problema que tenemos con la comunicación, con la comprensión de la comunicación, es ese paradigma. Es el tema del emisor, mensaje, receptor, como una visión lineal. Ese modelo se creó para medir la transmisión entre líneas telefónicas, ¿no es cierto? Era un cable telefónico que se mandaba desde Nueva York hasta Londres, y hacían pasar una serie de mensajes por un hilo telefónico submarino. Y veían cómo había llegado el mensaje que se transmitía desde un teléfono hasta el otro teléfono. Se tomó esa metáfora y se transformó en la metáfora de cómo nos comunicamos los seres humanos. Pero obviamente los seres humanos somos muy diferentes de un teléfono. Es decir, hay una complejidad en nosotros, hay obviamente un pasado, hay un mundo en el cual hemos ya venido siendo constituidos de ideas, de representaciones, de emociones, que hacen que cualquier cosa que nosotros digamos no es lo que nosotros decimos, sino que es lo que decimos, pero también lo que el otro escucha, que es diferente. Entonces, en realidad, lo que nosotros estamos haciendo cuando nos estamos comunicando es intercambiando, relacionándonos a través del lenguaje, pero constituyéndonos y transformándonos permanentemente como personas y formándonos como comunidad. Lo otro que es muy importante distinguir en ese modelo lineal es que cuando uno habla del mensaje, ¿no es cierto?, uno habla de una transmisión casi única. ¿Cómo llegó el mensaje? La verdad es que las comunidades humanas son relaciones que se desarrollan en el tiempo y estamos permanentemente constituyéndonos. Incluso, ¿no es cierto?, los medios de comunicación, al final, la noticia que publican, por ejemplo, no es lo más relevante. Lo importante es cómo nos cuentan día a día el mundo. Nadie se acuerda qué noticias vio ayer en la televisión, pero se acuerdan perfectamente que les da susto el mundo porque hay mucha delincuencia y hay mucho asalto, y etcétera, etcétera. Es decir, lo que instalan los medios no es un mensaje, sino que instalan una manera de mirar el mundo. Y eso es lo que pasa en las comunidades humanas.